Lucas capítulo 21. ¿Vamos todos? Amén. Vamos a empezar en el versículo 26. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Gloria a Dios. Padre, te pedimos que en esta hora tú abras el discernimiento de nuestro espíritu para que podamos recibir la palabra que tú nos traes en este día. Padre, quita de nosotros todo aquello que sea temor, todo aquello que sea desaliento, todo aquello que sea confusión. Y abre nuestros oídos y nuestra mente para que tu palabra more en ella. Amén. Te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento. Sabe, estas palabras son parte de prácticamente el último mensaje de Jesús antes de que ocurriese la última cena, antes de que hiciesen la conspiración para que lo llevaran detenido. Jesús se refería en el párrafo anterior diciendo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. Estaba hablando del último tiempo, porque los apóstoles habían escuchado hablar de esta palabra y constantemente acudían a Jesús pidiéndole que les explicase cómo iba a ser. Jesús les había hablado que en algún momento Él iba a tener que partir, pero que no tuviesen miedo, que iba a haber cosas, iban a suceder cosas, que no tuviesen miedo. Yo quiero que usted no malentienda lo que dice el versículo. Dice: los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Cuando hablamos de esto, algunos pueden llegar a querer citar este versículo o querer asociarlo con las cosas que están pasando en este tiempo, con las cosas que se están gestando no solamente en este país, sino en los países limítrofes y en el resto del mundo. Usted está viendo que hay cosas que se están cumpliendo de la palabra. Dice que la maldad se multiplicará y estamos viendo cosas que realmente son malvadas. Personas que son apuñaladas por más de 5 o 6 puñaladas, 50, 60. Personas que desaparecen, principalmente jóvenes. La ira de las personas respecto de otras personas, lo primero que hacen es ir a prenderle fuego. La ira entre las mismas personas de diferente sexo, prendiéndose fuego unas a otras. La maldad se multiplicará, pero la palabra dice que cuando la maldad se multiplique,
la gracia de Dios se va a multiplicar también. O sea, que los que conocemos lo que es la gracia de Dios, sabemos que vamos a estar cubiertos por esa gracia de Dios, por más que haya maldad en el mundo. Dios nos va a guardar, somos su pueblo, somos su rebaño, y Él dice que nos cubrirá bajo sus alas. Así que no tema por la interpretación banal de este versículo, porque las situaciones de crisis que hay en el mundo son situaciones que hay en el mundo. Las hubo y las habrá siempre. Pero el versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, animaos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención y liberación está cerca. Amén. Dios está hablando de que la tarea nueva que Él va a hacer va a venir cerca. Está hablando de su próxima venida. No se había ido todavía, sin embargo ya estaba informándole a ese grupo de varones y de personas que andaban continuamente detrás de Él, de que Él se iba a ir, porque se tenía que ir, porque su palabra, o mejor dicho, la palabra de su padre, dada en la antigüedad por el profeta Isaías, se tenía que cumplir. Era un Mesías que había venido a traer un mensaje a su pueblo. Su pueblo lo rechazó, pero su mensaje quedó en aquellos que no eran su pueblo. Esos fueron los que lo honraron. Pero Él dejó formada la primera iglesia con los 12 apóstoles. Esa iglesia luego se expandería en todo el resto de la tierra. Y esa iglesia es la que Él dice que un día ha de venir a buscar. Estos hechos son los que han de acontecer cuando esté próxima su venida. Afortunadamente, yo creo que ninguno de nosotros, ni siquiera Yael, podrá ver la venida de Dios, la venida de Jesús a la tierra. Quizás ella también esté entre los santos que el Señor ha de rescatar antes de bajar por segunda vez. Pero de todas formas, Él informó a aquellos que eran sus seguidores lo que era de acontecer. Dice: estas cosas han comenzado a suceder, pero no estamos en condiciones de saber, porque el carácter de la información en estos tiempos es tan grande y el panorama internacional tiene tantas cosas, que hay cosas que nosotros no estamos en condiciones de recibir como noticia. Nosotros conocemos una parte de ese panorama mundial, pero ese panorama mundial no deja entrever todas las cosas. Hay noticias, hay cosas que se suceden, que hasta que no sucede lo peor, no salen a la luz. Ejemplo, todo lo que se sabía antes del 11 de septiembre, que podía llegar a suceder, pero que nadie lo habló. Sin embargo, después que sucedió, eso salió a luz. Se sacaron los archivos y se siguen sacando cosas a la luz de lo que pasó aquel 11 de septiembre, cuando los aviones chocaron contra las Torres Gemelas. Posiblemente de lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente tampoco sepamos toda la verdad, hasta que no llegue un determinado momento en que Dios quiera que eso salga a luz. ¿Para qué? Para que ninguno nos asustemos, para que no corra el terror
y el pánico, porque Satanás va a utilizar de todas esas cosas para asustar al pueblo, para que el pueblo no se congregue, para que el pueblo viva en otro tipo de situación y no reciba la paz que Dios tiene para cada uno. La hermana decía en su testimonio que ella vivió un tiempo donde no tenía paz. Imagínese usted hoy que no sabía nada y que solamente tenía hechos aislados en su casa, problemas, cosas internas de su vida, y ella no tenía paz. Si nos llegan a decir que está próxima la guerra, que nos tenemos que esconder en una cueva, que no vamos a tener que comer, que van a empezar a matar a nuestra familia, que van a empezar a secuestrar a nuestros hijos, ¿qué va a suceder con nuestras vidas? Si ella por determinada causa muy pequeña se olvidó de Dios, se enojó con Dios, recriminó a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando recrudezca las cosas en el mundo? Cuando se ponga 100 veces mayor el problema, cuando haya hambre, cuando haya pestes, cuando haya muertes, cuando haya guerras. Vamos a estar en desesperación y muchas personas van a morir por la desesperación, porque su corazón no va a soportar la angustia y el dolor de sentir que pierde todo por lo cual luchó, que pierde sus hijos, sus familiares, que sufre hambre, que sufre dolor y que la peste viene sobre su vida. ¿Me va entendiendo? No quiero que se asuste, quiero que entienda lo que Jesús le estaba diciendo a su pueblo. Porque Él no quería que nadie se asuste. Él quería informarles para que todos estuvieran prevenidos. Y vamos a ver después de qué forma Él decía que se efectuaba la prevención. Y precisamente no era corriendo al monte, no era cavando una cueva, no era escondiéndose en un refugio, sino era haciendo otra cosa. El versículo 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan sus hojas, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también, vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Usted sabe, Dios habla de la higuera. Dios habló de la higuera también en el tiempo de Jeremías y en el tiempo de Oseas, haciendo alusión a la higuera. ¿Sabe por qué? Porque él hacía una similitud de la higuera con el pueblo de Israel. Hablaba en Jeremías y les decía en el versículo 4 del capítulo 24, entonces le dijo el Señor, yo el Señor Dios de Israel digo, como los higos buenos miraré al pueblo de Judá, que mandaré desterrado de aquí al país de los caldeos, los miraré favorablemente. Los comparaba con higos, decía que había higos buenos en una fuente que le mostró al profeta, y que también había higos malos, pero que esos higos eran el pueblo, era la condición en la que se encontraba el pueblo. El higo es una fruta que es muy fácil de que se eche a perder. Dura horas una vez que se maduró. Se madura en la planta y enseguida se cae, porque se madura muy rápido. Por eso el Señor la comparaba con el pueblo de Israel,
porque era un pueblo que fácilmente lo cambiaba. Fácilmente se olvidaba de él. Y si usted lee la historia del pueblo, se va a dar cuenta que con un rey adoraban al Señor y con otro rey adoraban a los Baales. Y pasaban un tiempo de angustia, de depresión, de asolación. Y al próximo rey volvían a levantar los altares. Era un poco de conformidad y pronto la perdían. Conocían quién era Dios, habían sido sacados de la esclavitud, pero aún así no tenían la fortaleza necesaria para poder seguir los caminos de Dios. Y usted me dirá, ¿y por qué les estoy recordando esto? Les estoy recordando esto porque nosotros también somos iguales. Cuando los problemas nos asedian, nos olvidamos de Dios. Empezamos a recriminar a Dios. Empezamos a cuestionar a Dios. Nos gusta un Dios que nos da, que nos mantiene alegre, que no nos hace faltar nada, que no nos trae problemas. Ahora, cuando Dios nos tiene que hacer faltar algo porque necesita ver la fidelidad que tenemos para con Él, empiezan los problemas. ¿Me entiende? ¿Me va entendiendo, pueblo? Amén. Dios premia nuestra fidelidad, Amén. pero muchas veces nos cuesta. Dios premia el sacrificio de honrarlo, pero muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque Dios pone sacerdotes que son seres humanos para que sean honrados en nombre de Él. Te amo, Señor. Y nuestros ojos miran esos sacerdotes y no miran en ellos la gracia de Dios Te amo. depositada en ellos. Te amo. Cuando ustedes nos miran a nosotros como personas, como Cristina y José, y no nos miran como los sacerdotes de Dios, Te amo, Dios. su corazón piensa de otra forma. Sí, Señor. Su bolsillo se cierra y su mano se retrae. Y no reciben porque no aprenden a dar. Porque su corazón les hace no dar. Y la palabra dice, dad y os recibiréis. Amén. Amén. En medida rebosada, remecida. ¿Y qué más? ¿Qué más? Abundante. ¿Seguro? ¿Alguno quiere recibir medida remecida, rebosada y abundante? Grite más fuerte, amén. Porque si no, no lo va a recibir. No están atentos a la palabra. Dios quiere que estén atentos a la palabra para arrebatar las bendiciones. Amén. Hoy es un día de bendición. Amén. Cada día que usted pisa la casa de Dios, no viene porque tiene ganas de dar una vuelta a ver si baja Dios. Viene porque Dios tiene algo para usted. Amén. Y muchas veces se va triste y pateando y silbando bajito porque cree que Dios no le dio nada. Pero se está llevando una bendición que usted no la vio porque nuestros ojos no ven esas cosas. Los tenemos que ver. Las bendiciones las vamos a ver con los ojos del Espíritu. Amén. Usted tiene que practicar ver con el Espíritu. Si usted practica ver con el Espíritu, va a ver las bendiciones. No quiero que vaya a su casa y se envuelva la cabeza con un pañuelo y entre a caminar para ver si ve con el Espíritu, porque se va a llevar por delante todo y se va a lastimar. ¿Sabe cómo debe practicar para ver con el Espíritu? Arrodillada
a la orilla de la cama clamándole a Dios, hablando con Dios para ver con el Espíritu. Te amo, Dios. ¿Me va entendiendo? Cuesta, pero lo que cuesta vale, dice Dios. Amén. Dios no da nada sin antes que hagamos un sacrificio, Sí, Señor. porque Él dio mucho por nuestra vida. Fíjese que dio a su Hijo en la cruz. Usted recuerde que antes de que Dios le dé algo, usted va a tener que ofrendarle algo. Y nunca va a ser superior al sacrificio de Jesús en la cruz. Así que no se haga problema. Dios no le va a decir que le lleve a su hijo, que se lo clave en una tabla, porque ya hizo el máximo sacrificio Él entregando a su hijo. Nunca piense eso. Va a ser mucho el sacrificio que tengo que hacer para Dios. Nunca. Nunca piense eso, porque Dios no le va a pedir. No va a haber otro Moriat en ninguna de nuestras vidas. Hubo un Moriat y pasó. Hubo un Calvario y pasó. Nunca más Dios va a pedir que haya otro Moriat ni que haya otro Calvario. Bórrelo de su mente. Son momentos que pasamos en la vida, pero nunca vamos a hacer un sacrificio superior al de la cruz hecho por Jesús para que Dios nos dé algo. El versículo 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, escuche bien, que vuestros corazones no se llenen de glotonería, embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como una trampa vendrá sobre todo lo que habita en la faz de la tierra. Jesús le estaba hablando a sus discípulos que no pusiesen la mirada en las cosas banales de la tierra, que no dijesen: voy a aprovechar para comer y beber y divertirme, porque total mañana me muero. ¿Entiende lo que le digo? No vaya ahora en su casa y se coma todos los salames, el queso, la pizza, los ravioles y todo lo que tiene dentro de la heladera. Porque mañana va a tener dos problemas: la heladera vacía, y va a tener que ir a la salita para que el médico le dé una purga porque se empachó. ¿Entendió lo que le dije? Dios dice que no nos afanemos con las cosas de este mundo, que no nos desesperemos, porque no va a ser la última vez. Que guardemos la cordura, que estemos tranquilos.